Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, viernes 31 de marzo del año 2023. Lamentamos tener que traerles esta terrible noticia que, como sabrán, ya rueda por las redes sociales respecto al triste fallecimiento de unos 39 migrantes, que es la cifra oficial, entre comillas, que ha dado México. Esto a raíz de un incendio que se suscitara en las inmediaciones del Instituto Nacional de Migraciones de la ciudad de Juárez, en México. El presidente de México, de este país, dio unas terribles, unas tristes, lo que a mi parecer son unas tristes, bastante lamentables declaraciones, donde afirmaba que perdón, el incendio se había suscitado a raíz de que los mismos migrantes que se encontraban allí detenidos en la sede de esa institución y fueron quienes iniciaron el mismo y con la quema de pareciera ser una situación de insurrección allí dentro de las instalaciones. Y bueno, por supuesto, esto derivó en un incendio que terminó acabando con sus vidas. Pero lo más lamentable no es solamente el triste fallecimiento de estas personas, sino lo que ocurre después. Y como ya lo digo, son las tristes declaraciones de este señor López Obrador, bastante infortunadas, eh, muy poco empáticas y solidarias con muy poca solidaridad hacia las familias de estas personas que murieron trágicamente y que se encontraban en la búsqueda de un futuro mejor para ellos y para sus familias, por supuesto. Nosotros, bueno, estuvimos revisando bastante información en estos días. El suceso acaeció apenas hace unos 3 o 4 días atrás. Como repito, fue el 28 de marzo del presente año. En las redes sociales abunda mucha información que hemos tratado de confirmar. México guarda un gran hermetismo con respecto a estos sucesos lamentables. Y bueno, se hace muy difícil en un país donde pareciera ser que el presidente abarca o oprime a los demás poderes, detenta el poder casi absoluto, y se le impide a las demás instituciones que develen cifras que son sensibles, al parecer, porque atacan al poder político. Pero tenemos que decir que esta no es la primera vez que México encubre este tipo de cosas. Ustedes dirán, pero bueno, todos los gobiernos lo hacen, todos los gobiernos encubren cifras. Sí, pero tenemos que decirles lo siguiente: esto ya viene siendo una práctica consuetudinaria, una práctica sistemática, sostenida y continuada por parte del gobierno de México, quien ha establecido este tipo de actuaciones como parte de su programa político o como política de Estado, lo que a nuestro parecer configuraría crímenes de lesa humanidad, por supuesto, dado que la práctica es, como ya lo dijimos, sistemática, sostenida y continuada, de violación continua de los derechos humanos. En los videos se muestran personas que forman parte del staff, del personal que labora en esas instalaciones que alberga Miguel. Bueno, alberga es una palabra muy bonita para ello, que tiene allí detenidos a un montón de migrantes. La Fiscalía de la República ha dicho que esto configura una infracción por parte del gobierno. No fue la palabra exacta que utilizaron, nosotros simplemente estamos parafraseando parte de las declaraciones de la fiscal, quien aseguraba que sí había habido negligencia en este caso, dado que las personas que allí trabajan se negaron a abrir las puertas de la institución cuando inició el incendio. Es decir, hay una omisión al rescate, omisión a la ayuda. No sabemos por qué se negaron a abrir las puertas y permitieron que estas personas murieran allí calcinadas. Pero lo que sí podemos decir es que nosotros hemos visto constantemente, cuando las cámaras, por ejemplo, de Mundo Global estuvieron allá en México, pudimos retratar a muchos migrantes que aseguraban haber sido víctimas
de violación de derechos humanos, de que los dopaban o los drogaban, los mantenían como zombies en la sede de esas instalaciones, se les golpeaba, se les daba perdigonazos, se les daban tratos crueles e inhumanos, que lo que configura tortura, tratos crueles e inhumanos y por supuesto violación a los derechos humanos. En estos días hemos visto por las redes sociales, en especial por TikTok y otras plataformas como YouTube, que los mismos congresistas de este país han hecho distintas denuncias que le estaremos dejando a continuación, donde ellos también dejan ver que es parte de la negligencia y la falta de políticas serias en función de la migración, que si bien es cierto estaba rotando a este país centroamericano, pero también es cierto que eso debe traducirse en maltrato hacia el migrante. Por lo pronto las cifras de fallecidos ascienden a 39, según como hemos dicho son las cifras oficiales. Sin embargo, los fallecidos de Guatemala, y esto develado por el Instituto Guatemalteco de Migración, asciende a 28. Honduras, a través de su canciller, ha dejado saber que son 13 las personas que han muerto en estos sucesos, lo que haría un total de 41. Entonces México contradice esta cifra y dice que son 39. También la Fiscalía General de México ha confirmado que son 12 los venezolanos que han resultado heridos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano. Esto de acuerdo a datos de el diario El País de México. Sin embargo, hemos visto a través de las redes sociales que algunos venezolanos han sido o están pidiendo, reclamando el cadáver de sus seres queridos para darle un sepulcro digno en Venezuela, suponemos. Es decir, que la cifra ya no serían ni siquiera 41, ya no sabemos por cuánto más van. E incluso también vimos rodando el video de la familia de un chico colombiano, aparecía su novia hablando en redes sociales y diciendo que esperaban también apoyo del gobierno colombiano para recuperar el cuerpo de su ser querido. En México no es un delito el ser migrante o el haber entrado de manera ilegal en ese país. En México simplemente una entrada ilegal configura una falta administrativa, por lo cual los mismos medios de comunicación y los congresistas no entienden el porqué de esta retención ilegal por parte del gobierno de ese país en una clara violación a los derechos humanos, donde ni siquiera se le dice a los migrantes el por qué están detenidos y se les tiene allí recluidos en ese centro por varios días sin ser presentados ante las autoridades o incluso sin que se le adjudique o se le achaque algún cargo ante la justicia si es que esto configura algún tipo de delito penal. No entendemos entonces por qué México recurre a este tipo de prácticas. Si en nuestros gobiernos, si en nuestro país, por ejemplo en el caso de Venezuela, hubiese un gobierno legítimo, un gobierno serio al cual le interesen sus ciudadanos, Venezuela ya habría enviado una nota fuerte de protesta diplomática a las autoridades y a la Cancillería mexicano, pero como hay una clara política de complicidad entre el gobierno de México y el régimen narcotraficante de Venezuela y usurpador de Venezuela presidido por el narcotraficante cucuteño Nicolás Maduro, es obvio que esta nota de protesta no se va a dar, ya que allí entre ellos se arreglan y se barajan todas sus cosas. Pero bueno, en fin. Yo creo que el gobierno de México, dada la sistemática violación de derechos humanos que ha venido cometiendo durante todo este tiempo, va a tener que responder el porqué de sus políticas migratorias que van en pro de la violación a los derechos humanos. Nosotros esperamos que organizaciones no gubernamentales y abogados de distintos países, en especial de los países involucrados y afectados en este último suceso,
acometan las acciones necesarias ante la Corte Penal Internacional, y por eso hacemos el llamado a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas para que esta denuncia se haga efectiva ante este organismo internacional pertinente, ya que no existe una justicia en México que lleve a cabo un proceso serio, que sea realmente independiente y de donde se busque establecer las responsabilidades directas de estos sucesos, donde la cadena de mando es quien debe ser judicializada por parte de las autoridades respectivas, y esperamos que estos sujetos, quienes conforman dicha cadena de mando, sean presentados ante la justicia internacional. Con esto nos despedimos, esperamos que nos sigan acompañando en una próxima oportunidad y estén muy atentos, por favor, a los sucesos posteriores que ocurran y a todas las noticias que rodean y que van en el marco de esta misma y de lo que concierne a la migración. Dejando con ustedes un mensaje donde nosotros aseguramos que ser migrante no es un delito, ser migrante quizá tampoco lo consideren muchos como un derecho, pero no por eso pueden violárseles los derechos humanos a las personas sin que los culpables sean procesados judicialmente. Hasta una próxima oportunidad.